Supercrack Estrella presenta, por medio de un experimento, un portal dimensional por donde están entrando vampiros. Viven los vampiros en un mundo paralelo oculto. Recientemente, hemos descubierto que en la ciudad francesa de Grenoble, abrieron por medio de un experimento un portal dimensional por donde están entrando vampiros, de un mundo paralelo. Cada noche amanece en Grenoble, y se hace recuento de muertos por estos vampiros. Algo alucinante se están ocultando al mundo, y es lo que está ocurriendo en Francia, en un lugar llamado Grenoble. Los vampiros están causando estragos en este lugar de Francia, y cada vez resulta más complicado taparlo. No hay noche que en Grenoble tengan miedo a salir. Jóvenes se reúnen en compañía de otros jóvenes por miedo a salir de noche. Ocurrió de repente, nadie sabe de dónde salieron, pero los muertos aparecen al amanecer desangrados. Todo se oculta en este lugar de Francia. La realidad supera la ficción. Desde hace meses salir con crucifijos y agua bendita es la normalidad. Sabemos de dónde salieron estos vampiros gracias a las investigaciones de mi canal. Agárrate porque vienen curvas. Todo empezó aquí en Grenoble, un lugar tranquilo hasta que los chupasangre aparecieron. Los vampiros regresan. Pánico en Francia por misteriosos ataques en locales de ocio nocturnos. Los vampiros son seres mitológicos que vagan por el mundo de noche en busca de alimentarse de la sangre de personas inocentes. Puede que sean los monstruos clásicos más conocidos de todos. La mayoría de la gente asocia a los vampiros con el conde Drácula, el legendario chupasangre de la épica novela de Bram Stoker, Drácula, que se publicó en 1897, pero la historia de los vampiros comenzó mucho antes de que naciera Stoker. Hay casi tantas características diferentes de vampiros como leyendas de vampiros, pero la característica principal de los vampiros es que beben sangre humana. Por lo general, drenan la sangre de sus víctimas con sus afilados colmillos, matándolos o, en algunos casos, convirtiéndolos en vampiros. En general, los vampiros cazan de noche ya que la luz del sol debilita sus capacidades. Independientemente de las creencias, se dice que uno de los mayores logros de los vampiros ha sido que el mundo piense que no existe, aunque tal vez su vida en la oscuridad ha acabado. Misteriosos ataques. El 14 de abril, como todos los jueves, fue la noche de los estudiantes en la ciudad francesa de Grenoble. Zoe Stopaglia se reunió, estaba con unos amigos en un bar. Tan pronto como abrió a las 22, tomó una copa y se divirtió bailando. Una velada típica para una mujer de 20 años, pero alrededor de la 1 de la noche, la estudiante universitaria de segundo año de repente se sintió muy mal. Ella salió a fumar un cigarrillo. Fue entonces cuando un velo negro de repente oscureció su visión y sus piernas se dieron, tanto que terminó sentada en la acera. No pudo haber sido por el alcohol. Solo había tomado una copa cuando llegó, varias horas antes. Junto a ella, en el suelo, un joven relató experimentar los mismos síntomas. Inmediatamente lo primero que pensaron fue que habían sido drogados. Rápidamente, sus amigos decidieron llevarlos al hospital. Los resultados de laboratorio llegaron rápidamente. Ambos dieron negativo para GHB, también llamada droga de la violación. Esa noche, un dolor irradió desde la pierna derecha de Zoe. Al día siguiente, su médico descubrió una marca de mordedura similar a inyección en su nalga derecha. La estudiante presentó una denuncia y regresó al hospital para más pruebas. También le dieron un tratamiento post-exposición al VIH por si acaso que su cuerpo no aguantó muy bien y decidió dejar de tomarlo unos días después, con la autorización médica. Me dijeron que el riesgo de infección era muy bajo y que los efectos secundarios eran demasiado para mí, dijo Zoe al periódico francés Le Monde. Todavía está esperando los resultados de más pruebas de toxicología y necesita repetir una prueba de VIH en unas pocas semanas. Incluso si todo resulta negativo, siempre me preguntaré si me inyectaron algo en el cuerpo, y si este es el caso, ¿qué fue exactamente? Concluye la víctima. Sin drogas ni sustancias tóxicas. Zoe está lejos de ser la única en hablar públicamente de un incidente similar. Durante las últimas semanas, se ha presentado un número cada vez mayor de denuncias, tanto de mujeres como de hombres. Todos cuentan la misma historia y todos fueron víctimas de algo parecido a inyección, estando en un bar, una discoteca o un concierto. Hasta el momento no hay sospechosos, ni ninguna prueba ha mostrado rastros de un químico potencialmente inyectado. Solo en Grenoble, 12 personas han denunciado, alegando haber sufrido episodios de desmayos tras ser pinchados o mordidos durante fiestas organizadas en la localidad y sus alrededores. Se han registrado 15 casos más en Rennes, noroeste de Francia, desde diciembre de 2021.
3 mujeres han presentado una denuncia en Toulouse por delitos presuntamente cometidos en las noches del 15 y el 22 de abril, se han denunciado 9 casos y se han presentado 4 denuncias durante el Festival Printemps de Bourges, festival anual de música que se celebra en la localidad de Bourges en el centro de Francia, y 4 fiscalías han abierto una investigación, sin resultados aún. Vampiros franceses. Si descartamos que se trate de ataques de drogas inyectables, entonces podríamos encontrarnos ante el regreso de los vampiros, que por alguna razón han decidido salir de casa por las noches en los locales de ocio nocturnos. Hay que decir que Francia es considerado la cuna del vampirismo. A mediados del siglo XVIII, comenzaron a circular historias de vampiros por todas las poblaciones francesas, gran parte fue alimentado por la teología, muchos católicos creían que los vampiros eran producto de los demonios y que podían controlar la voluntad tanto de los vivos como de los muertos. En 1751, Thomas-Augustin Calmet, un erudito y teólogo francés, publicó sus hallazgos sobre los vampiros, su libro, titulado Traité sur les apparitions des esprits sur les vampires o Tratado sobre las apariciones de espíritus y vampiros, profundizó en las afirmaciones de los vampiros e investigó la existencia de tales criaturas. Calmet realizó una extensa investigación relacionada con la mitología antigua y los incidentes actuales, sus hallazgos finalmente lo llevaron a creer que los vampiros sí existen, afirmando que difícilmente se puede negar su existencia. El escritor François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, y admirador del trabajo de Thomas-Augustin Calmet, expresó su preocupación por su estudio, afirmando que los verdaderos vampiros de Francia se encontraban en la burguesía francesa. ¿Qué opinas sobre estos misteriosos ataques en los locales de ocio nocturnos franceses? ¿Son ataques vampíricos o hay otra explicación? Pero en mi canal llegamos donde nadie llega, y por esto sabemos que en Ciudad Francesa de Grenoble, abrieron un portal dimensional por medio de un experimento, y por este lugar entran los vampiros. Hablamos del experimento creado para la entrada de estos vampiros. Un experimento desarrollado con neutrones en el reactor nuclear de Grenoble ha descubierto nuevos indicios de que las partículas que desaparecen inexplicablemente podrían haber emigrado a un universo paralelo. Y pueden volver al nuestro. Un experimento desarrollado con el reactor nuclear del Institut Laue-Langevin en Grenoble ha descubierto nuevos indicios de que realmente puede existir otro universo además del nuestro, que sería como el espejo del mundo que conocemos. Según la teoría, existiría un universo paralelo al nuestro cuyas fuerzas y partículas serían prácticamente las mismas que existen en nuestro universo. Se ha especulado con que la materia oscura, que representa aproximadamente al 80% de la materia de nuestro universo, forma parte de ese hipotético universo espejo, por eso no la vemos. No percibimos ese universo espejo porque ninguna de las partículas de nuestro mundo puede pasar de un universo a otro, aunque siempre se ha sospechado que podría haber una excepción. Los neutrones podrían pasar temporalmente de un universo a otro. Desapariciones misteriosas. Se piensa eso porque en algunos experimentos los neutrones han desaparecido ante los ojos de los científicos, dando la impresión de que pueden atravesar barreras imposibles y pasar una temporada en un universo vecino al nuestro. Para algunos físicos, esos neutrones tienen la capacidad de entrar y salir de universos diferentes, lo que según esta teoría demostraría que nuestro universo no está solo en el cosmos, sino que tiene familia. Esta hipótesis es la que se ha probado de nuevo en el reactor de Grenoble, a través del así llamado experimento Search for Sterile Reactor Neutrino Oscillation o Estereo, cuya finalidad es demostrar la posible existencia de neutrinos estériles. En la actualidad se sabe que hay 3 tipos, sabores, de neutrinos, que se convierten unos en otros constantemente. Neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos tau. Cada tipo de neutrino está asociado con un antineutrino. Neutrinos estériles, la clave. Los científicos sospechan, sin embargo, que hay un cuarto tipo de neutrinos mucho más escurridizo que los conocidos, llamados estériles, porque a diferencia de los demás neutrinos, no reaccionan con otras partículas elementales. Los científicos de Grenoble han comprobado que no todos los neutrinos generados por el reactor pueden contabilizarse, porque muchos de ellos terminan siendo estériles y no pueden detectarse. Estereo ha comprobado que, al producir flujos de neutrinos, al final no aparecen tantos como los que se han generado en el reactor, como un 6% menos.
La probabilidad de que esto sea solo una fluctuación estadística es inferior al 1%. Su desaparición se debería a una conversión entre dos tipos de neutrinos, los originados por el reactor y los estériles, explica al respecto Stereo. Lo que sugieren los autores de esta investigación es que los neutrones podrían comportarse de manera similar a los neutrinos. La desaparición de un porcentaje de estas partículas podría explicarse porque se vuelven indetectables. Mundo oculto. No se sabe qué ha pasado con los neutrones que desaparecen, pero los autores de esta investigación se preguntan si podría haber un mundo paralelo oculto con el que los neutrones estarían coqueteando. Recuerdan también que los físicos ya han planteado la posible existencia de un universo oculto con el que nuestra materia ordinaria podría interactuar y pasar así al lado oscuro. Aunque no se ha hecho ningún descubrimiento sobre este misterio, la nueva investigación ha puesto de manifiesto que los neutrones desaparecidos podrían haber superado el blindaje del reactor y ocultarse al recuento del detector Stereo. En un artículo publicado en Arxiv, los protagonistas de este nuevo experimento destacan que han añadido nuevas evidencias de que también existirían neutrones exóticos capaces de escapar de nuestro universo misteriosamente, y suponen que también podrían regresar. El blindaje del reactor no sería ningún problema. De esta manera se colaron los vampiros en nuestra realidad, el blindaje del reactor no sería ningún problema para que estos vampiros llegaran a nuestra dimensión y se materializaran en seres de silicio, el blindaje del reactor nuclear sería una puerta para la entrada de estos demonios, esto explicaría por qué en algunas series como Dark, nos muestran centrales nucleares como máquinas del tiempo, cada noche amanece en París, cada noche hay un vampiro transformado, los demonios están entrando de muchas formas en nuestro mundo, las élites corren para dominar al mundo, pronto no se sabrá quién es humano y quién no es humano. Cada noche amanece en Francia con un vampiro más. Por esta razón no es extraño que esta central nuclear esté súper protegida por la élite satánica. El pasado 5 de octubre la central nuclear de Creys-Malville, situada cerca de Grenoble y en plena fase de desmantelamiento, detectó un misterioso aparato no tripulado sobrevolando sus instalaciones. Un mes más tarde sigue sin saberse quién está detrás de este vuelo y la nómina de centrales que han recibido la visita aérea de enigmáticos drones se eleva a 13 de las 19 que una potencia nuclear como Francia tiene diseminadas por todo el mapa. El asunto trae de cabeza al gobierno francés, que hasta la fecha no ha ofrecido ni hipótesis ni respuestas, y preocupa a organizaciones ecologistas como Greenpeace, que han negado cualquier implicación en los vuelos y denunciado los riesgos para la seguridad que revelan su proliferación. Electricité de France, EDF, la empresa que gestiona las centrales, se ha limitado por su parte a denunciar los hechos sin dar demasiadas explicaciones. En realidad estos drones son ovnis usados por los vampiros demonios, que cruzan de su mundo al nuestro usando esta central como una máquina de teletransportación. De momento no tenemos ninguna pista, reconocía este domingo la ministra de Ecología, Ségolène Royal, en la emisora Europe 1 tras pedir no dramatizar porque, a su juicio, no hay riesgo alguno sobre las centrales, construidas, dijo, para resistir movimientos sísmicos e incluso la caída de un avión. Falso, clamó el diputado ecologista Denis Baupin, que pone el acento en la vulnerabilidad de las piscinas donde se almacena el combustible radioactivo, situadas fuera de los recintos de hormigón armado. Es el riesgo principal que conllevan estos drones, indica Baupin en Libération. Los especialistas del sector comparten la opinión de que los drones representan una amenaza real, sobre todo si se tiene en cuenta que ninguno ha podido ser interceptado hasta la fecha y que sus pilotos permanecen en el anonimato. El núcleo de la Tierra está emitiendo señales extrañas. Nuevos misterios sobre el campo magnético de la Tierra están saliendo a la superficie. Por The Sun, Nicolas Gillet y un equipo de la Universidad de Grenoble. La saga del necroscopio, conocida en España como las Crónicas Necrománticas, es una serie de novelas de terror y vampiros escritas por el autor británico Brian Lumley. El término necroscopio, acuñado para el protagonista de la saga, describe a alguien que puede comunicarse con los muertos, al contrario que los nigromantes que intentan controlar a los muertos mediante rituales, hechizos, mutilación corporal y ocasionalmente la necrofilia. Un necroscopio simplemente se comunica con ellos sin ningún tipo de interferencia física. En la novela las habilidades de un necroscopio están definidas como un tipo de percepción extrasensorial nata. El término necroscopio significa, en griego, alguien que puede ver escope, a los muertos. Necro, fue utilizado de forma legal y científica en las ciencias forenses hasta mediados del siglo XX. Desde la década de 1950 dejó de ser utilizado, aunque todavía aparece en algunos libros y enciclopedias de comienzos del siglo XX.
Necroscopio, como término para forense, fue considerado desagradable, pues se asociaba a las herramientas forenses de la época, cuchillos, sierras y escalpelos. El héroe de la saga del necroscopio, o antihéroe, a medida que la trama avanza, es Harry Keogh. La abuela de Keogh era una inmigrante de Rusia que se trasladó al Reino Unido. Su padre murió cuando era muy joven. Su madre volvió a casarse y posteriormente fue asesinada por el padrastro de Harry. Durante su infancia Harry vivió con sus tíos en el condado de Durham, en el nordeste de Inglaterra. Finalmente Harry regresaría para vengarse de su padrastro ruso por matar a su madre. Mientras está en la escuela y aunque no es especialmente popular ni un alumno aventajado, Harry descubre su habilidad para hablar con las personas que han muerto. Es en su mayor parte debido a esta habilidad que muestra gran aptitud en las matemáticas y en la literatura. El autor de la saga introduce la idea de que la muerte no es el fin de la existencia, y que cualquier cosa que alguien fuera o deseara ser en vida, sigue manifestándose tras la muerte, dentro de los límites que impone ese estado. Por ejemplo, un matemático muerto continúa perfeccionando sus matemáticas, un inventor sigue inventando nuevas cosas y un psíquico continuando practicando con sus poderes. Harry Keogh no solo puede hablar con los muertos, ganándose su admiración eterna, sino que puede establecer un lazo con ellos que les permite controlar parcialmente su cuerpo si lo permite. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una situación peligrosa, Harry deja que su cuerpo sea controlado por un antiguo profesor de gimnasia que fue sargento en el ejército, no olvida lo que aprende y continúa utilizando sus habilidades a lo largo de la saga. Además, si los muertos están cerca y la situación lo permite, pueden levantarse literalmente del suelo y luchar por él. Esto le proporciona poderosos aliados, que al estar ya muertos, no tienen nada que perder ni que temer. A medida que avanza la saga Harry adquiere el poder de teleportarse a cualquier parte del mundo a través del continuo de Mobius, utilizando ecuaciones avanzadas aprendidas de sus maestros muertos y su intuitivamente matemática, Harry puede conjurar una puerta en el espacio y entrar en el continuo de Mobius, y una vez dentro, puede crear otra puerta para salir. Dentro del continuo el tiempo no existe, así que la teleportación es instantánea. Harry también es capaz de abrir una puerta al pasado y al futuro y observar los acontecimientos, aunque no puede aparecer allí físicamente. Estos vampiros, son vampiros de los buenos, nada de vampiros que quieren ser vegetarianos o se mezclan entre nosotros o brillan con el sol, nada de esas cursilerías que hemos visto últimamente. Estos son vampiros del nuevo siglo, vampiros que se generan por un virus/parásito que lleva demasiado tiempo en la Tierra, un virus/parásito que transforma completamente a sus huéspedes y les da propiedades y habilidades sobrehumanas. Hay un mundo paralelo donde todos somos vampiros. La existencia de los mundos paralelos podría explicar a la perfección la existencia de la vida después de la muerte, ya que podríamos continuar en un universo paralelo que interactúa con poca frecuencia con el nuestro. Se han informado de extraños fenómenos en individuos declarados clínicamente muertos o que han estado muy cerca de la muerte. Esto por lo general incluye primero un sentido de conciencia de estar muerto, como ver el propio cuerpo desde arriba y ver a los médicos y enfermeras que tratan desesperadamente de reanimar. A continuación, una sensación del sentido de la eliminación pacífica del mundo seguido por un movimiento rápido a través de un túnel hacia una potente luz, lo que representa el amor incondicional. Incluso han denunciado haber recibido el conocimiento acerca de su vida y de la naturaleza del universo, antes de tomar la decisión de regresar a su cuerpo. Esta idea, que para muchos es descabellada, ha sido propuesta recientemente por Mind Valley, que define este fenómeno como salto cuántico, que implica reunirse con su gemelo en un universo paralelo. Esto implica inicialmente hipnotizarse a sí mismo y luego pasar a través de un túnel en un universo diferente y reunirse con uno de nuestros gemelos mundanos para ser curado. Es algo así como la reparación de daños en el alma de tu pasado. También puede recoger sabiduría de tu otro yo, antes de regresar a través del portal a la realidad de hoy en día. Como hemos comprobado, son muchos los científicos que parecen estar de acuerdo con la existencia de mundos paralelos, que a través del estudio de los estados alterados de conciencia como la esquizofrenia puede ser un claro indicio de la cercanía de los mundos paralelos a nuestra realidad. El superespacio de dimensiones superiores desafía todas las leyes conocidas de la física que son reales en el universo físico. Es un universo en el que el tiempo no existe como una dimensión, un universo en el que se pueden crear dimensiones de tiempo paralelas. Pero incluso con los insidios que parecen demostrar la existencia de los universos paralelos, la ciencia se niega a aceptar esta teoría y es mucho más sencillo diagnosticar a una persona con esquizofrenia.
No debemos olvidar que tenemos la capacidad de comunicarnos con nosotros mismos de un universo paralelo y podemos guiarnos en el día a día de nuestras vidas. Y como hemos visto, una vez que morimos, seguimos viviendo en universos paralelos. En este punto recordamos las sabias palabras de Albert Einstein. En cuanto a las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas, y la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. Pero como siempre la ciencia quiere manipular nuestras vidas, haciéndonos creer que somos simples cuerpos que desaparecemos cuando morimos, en realidad, vivimos en un universo paralelo y nuestro cuerpo físico se encuentra en el universo físico. Podría ser que esta central nuclear esté abriendo una realidad en nuestro mundo, están creando algo en nuestras mentes, esta ciudad de Francia sería la primera de algo mucho más grande para todo el mundo. Empezamos este nuevo año con una de las publicaciones más controvertidas, las enfermedades mentales y la pseudociencia. Para comenzar, la ciencia ha querido establecer unos patrones para dar explicación a los fenómenos que van mucho más allá de nuestra comprensión, pero por suerte algunos científicos han ido en contra de estas ideologías establecidas en esta sociedad, como es el caso del Dr. Eben Alexander o el Dr. José Miguel Gaona, quienes establecieron un punto de inflexión en la creencia de la vida después de la muerte y de entidades sobrenaturales en nuestra realidad. A estos científicos que han desafiado las leyes de la propia ciencia, le debemos sumar el Dr. Farber, quien afirmó que una gran cantidad de personas han sido mal diagnosticadas con esquizofrenia o trastorno bipolares cuando en realidad no tienen ninguna enfermedad mental, simplemente experimentan un despertar espiritual. Ahora, el Dr. Joseph Walks propone una nueva teoría para explicar la esquizofrenia, que por lo general, los enfermos podrían, de hecho, vivir en universos paralelos. Entonces la pregunta es la siguiente. Si alguien tenía la capacidad de comunicarse con otras personas en universos paralelos, ¿pueden ser diagnosticados con esquizofrenia? Esquizofrenia, acceso a mundos paralelos. Si una persona tiene la experiencia de conversar con personas de una dimensión paralela, entonces probablemente sería automáticamente diagnosticada con esquizofrenia. La definición por excelencia de la palabra esquizofrenia viene de dos palabras griegas que significan para dividir y mente, porque según la ciencia existe una división entre lo que está pasando en sus mentes y lo que está sucediendo en la realidad. Pero la realidad es que no somos físicamente conscientes de otros universos y se nos ha hecho creer que su existencia es puramente teórica y, por lo tanto, el tema queda abierto a las conjeturas. Pero para muchas personas existen claras evidencias de que pueden existir objetos cuánticos en diferentes estados y se puede argumentar que cada diferente estado pertenece a un mundo diferente, esto implicaría la existencia del multiverso. Esta idea se puede ampliar mucho más, cubriendo acciones con más de un resultado posible. Si esta teoría es correcta, entonces cada resultado posible crearía un universo diferente pero paralelo, así que podrían los esquizofrénicos estar en varias realidades al mismo tiempo. La teoría de las cuerdas propone que nuestro universo es como una burbuja existente junto a universos paralelos similares y los universos paralelos pueden entrar en contacto unos con otros. Para algunos expertos, esto se traduce en una gran explosión similar a la que inició nuestro universo. Por desgracia, muchos científicos no creen en la existencia de multiversos, pero otros creen que cualquier mundo que sea matemáticamente coherente de hecho existe y cada uno es tan probable como cualquier otro. La existencia de los mundos paralelos podría explicar a la perfección la existencia de la vida después de la muerte, ya que podríamos continuar en un universo paralelo que interactúa con poca frecuencia con el nuestro. Se han informado de extraños fenómenos en individuos declarados clínicamente muertos o que han estado muy cerca de la muerte. Esto por lo general incluye primero un sentido de conciencia de estar muerto, como ver el propio cuerpo desde arriba y ver a los médicos y enfermeras que tratan desesperadamente de reanimar. A continuación, una sensación del sentido de la eliminación pacífica del mundo seguido por un movimiento rápido a través de un túnel hacia una potente luz, lo que representa el amor incondicional. Incluso han denunciado haber recibido el conocimiento acerca de su vida y de la naturaleza del universo, antes de tomar la decisión de regresar a su cuerpo. Esta idea, que para muchos es descabellada, ha sido propuesta recientemente por Mind Valley, que define este fenómeno como salto cuántico, que implica reunirse con su gemelo en un universo paralelo. Esto implica inicialmente hipnotizarse a sí mismo y luego pasar a través de un túnel en un universo diferente y reunirse con uno de nuestros gemelos mundanos para ser curado. Es algo así como la reparación de daños en el alma de tu pasado. También puede recoger sabiduría de tu otro yo, antes de regresar a través del portal creado en esta central
nuclear de Francia por donde están entrando estos vampiros, también puede recoger sabiduría de tu otro yo, antes de regresar a través del portal a la realidad de hoy en día. Misterioso incidente ovni en Grenoble, Francia. En 1996, tuvo lugar un misterioso caso de un objeto volador no identificado en Francia, que ha estado obsesionando a los ufólogos durante décadas. En 1996, un vecino de un pueblo francés presenció un extraño automóvil que se movía en el aire, cuyo origen sigue siendo un misterio. Este evento también ha sido llamado uno de los casos ovni más famosos de Francia. Un evento inusual ocurrió a principios de enero cerca de la ciudad de Grenoble, cerca de la finca de Renato Nicolai, que en ese momento tenía 55 años. Él fue el único testigo, y aunque esto pueda sonar casi como ciencia ficción, las autoridades confirmaron que esta persona estaba cuerda en el momento del hecho y que no fue producto de su imaginación. En el día que Renato recordará por el resto de su vida, estaba trabajando en su parcela en el patio y de repente fue golpeado por un extraño sonido proveniente del cielo. Cuando giró en la dirección del sonido, notó una extraña máquina voladora en forma de disco que aterrizó brevemente en un campo antes de desaparecer nuevamente en el cielo. Cuando el dispositivo comenzó a despegar, había 4 agujeros en su parte inferior, de los cuales, sin embargo, no salía humo ni llamas. Levantó algo de polvo cuando se levantó del suelo. Renato nunca había visto un objeto volador así en su vida. Lo describió como 2 platillos unidos, de color gris. Su altura era de unos 5 pies, 1,5 metros, dijo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.